En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Indudablemente que felices porque llegó la hora de ver las cosas de Dios y estudiar la palabra de Dios. Quiere Dios bendecirnos, quiere Dios acompañarnos para que podamos entender el mensaje de la salvación. Hay preguntas impresionantes en cuanto a los 144.000, en cuanto al libro de Daniel, en cuanto al libro de Apocalipsis. Y en realidad, ustedes saben que Daniel escribió guiado por el cielo y Juan vio también guiado por el cielo y los dos se complementan. De manera que hay que aclarar más, porque evidentemente hubo algunos que no comprendieron del todo y a veces la repetición es la madre del saber. De manera que tenemos que repetir, no por supuesto el mismo tema, pero tienen una forma distinta para que entendamos bien y Daniel y lo que tiene que ver realmente con, por supuesto, lo que serán los 144.000 cuando Jesús regrese y demás. En aquel tiempo, dice el texto que allí vemos, ¿no es cierto?, simplemente el título que tenemos para esta exposición. Y vamos a leer, Alicia, allí de Daniel 12, el versículo 1. Vamos a tomar desde atrás para entender realmente qué tuvo que ver Daniel con estas cosas. Veamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este es un texto maravilloso. Mientras Daniel estaba hablando y estaba escribiendo, indudablemente el Señor lo guió, lo dirigió, y pensar que nosotros vivimos justamente en aquel tiempo, como vemos allí. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo del fin. Hoy mismo está ocurriendo algo que nos hace temblar en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo del fin de la historia. Y es la reunión muy particular del G7, que ya sabemos qué es lo que está ocurriendo allá, y si no, veamos en internet y vamos a ver muy bien. Realmente vivimos en tiempos especiales. Se levantará Miguel, Cristo nuestro Salvador, nuestro poderoso intercesor, va a dejar de interceder para terminar para siempre con toda oportunidad. Ahora es el tiempo de arreglar nuestra vida. ¿Y será tiempo de qué? Dice allí, de angustia, porque habrá una angustia cual nunca los hombres han sufrido. Esa angustia tiene que ver con el tiempo de angustia de Jacob, como ya estudiamos, ¿verdad? Y es una angustia extremadamente alta, pero Dios pone allí la esperanza mayor. Frente al temblor y a lo más horrendo que ocurre en este mundo y a las 7 plagas posteriores también, en ese tiempo Dios le dice, Daniel, en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. Y Dios quiere que estemos inscritos allí para que podamos realmente ser salvos y heredar la vida eterna. Resurrección especial, y ya vamos desde el frente nomás a entender esto. Daniel ve dos grupos específicamente. Dice allí en Daniel capítulo 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está muy claro. Daniel es muy claro y coincide con el Apocalipsis también, por supuesto. Se levantarán dos grupos y levantarán cuando Miguel se levante. Es una resurrección especial la que estamos estudiando y ya sabemos. Aquellos que Cristo mismo les dijo que habían de resucitar para vergüenza y confusión, ¿verdad? En muchos de los que duermen en la tierra, dice ahí el texto bíblico, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Quiénes serán? Anás, Caifás y los del tiempo de Jesús. Todos los que rechazaron al príncipe de la vida y se burlaron del poderoso Redentor y el poderoso Salvador que tenemos, no entendieron la venida de Jesús y en su primer advenimiento. Y ese es el peligro que nosotros tenemos también hoy, si no entendemos con profundidad las cosas de Dios. Por lo tanto, aunque leamos 10 veces el mismo capítulo, tenemos que entender, estamos repasando no, porque estamos estudiando Daniel 11 con Matías y Mariano, como ya conocemos,
con mucho contenido. Estamos viendo Daniel 12 que tiene mucho contenido en gran manera. Y no vamos a entender, Daniel ve en visión a los que predican el último mensaje en este mundo. Ahora, eso es lo que dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Justicia eterna son tus mandamientos, dame entendimiento y viviré, dice el salmista. Claramente, o sea, aquellos que en un momento dramático enseñaron la palabra de Dios, aquellos que explicaron la justicia de Dios, aquellos que hablaron de la santidad de los mandamientos de Dios, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad en esa resurrección especial. Qué contraste, mis amigos, ¿no les parece? Por un lado, otros para vergüenza y confusión y para rogar a las rocas que caigan sobre ellos, y por otro lado, aquellos que realmente habrán de levantarse con una gloria especial en ese día que está tan cercano. Y tiene que ver con nosotros. Estamos en ese grupo nosotros los que vamos a levantarnos con poder en esa gloriosa mañana especial de resurrección. Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque en realidad cuando ahora veamos el tema de hoy vamos a darnos cuenta por qué. Vamos a avanzar. La promesa divina hecha al profeta Daniel. Dios le hace una promesa, y aunque Daniel estaba inquieto, porque en realidad ¿cuántas veces vemos a Daniel implorándole al ángel Gabriel que le explique? Cristo mismo intervino para que se le explicase. Pero ahora leamos allí el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel, no te pongas nervioso. Daniel, ten paciencia. Daniel, espera, porque no es para tus días. Pero entiende una cosa, la ciencia se aumentará. Y cuando Dios dice eso, está hablando de la ciencia en primer lugar, en primera instancia, del conocimiento de la palabra de Dios. De manera que, y si muchos correrán de aquí para allá, tiene que ver con el correr en las Sagradas Escrituras para entender los designios de Dios. Llegaría ese momento tan particular de la historia, pero Daniel pudo entender apenas el comienzo de ese tiempo. Eso es lo que realmente ya sabemos, pero Daniel escribió lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque este texto se cumple hoy en su majestad poderosa, en el mundo religioso como nunca antes en la historia, y por supuesto también en la ciencia que acompañó a esto, ya que el despertar ocurrió en todos los niveles, a fin de que también la palabra de Dios pueda ser llevada a todo rincón del planeta y Jesús pueda regresar. Por eso allí tenemos que ubicarnos ahora en el tiempo profético, el diagrama que ya conocemos, pero vamos a ver un poquito. 2300 días Dios le muestra a Daniel. Y está claro, porque es un tiempo muy particular. Es un tiempo en el cual realmente tendría que ver con el pueblo de Dios y la marcha de Israel de Dios hasta cuando el Señor regresara otra vez a este mundo. Y yo digo así porque en realidad la intercesión de Jesús en el santuario celestial sería breve, muy breve en el último momento. 490 años estaban dedicados ¿a quién? A Israel. Yo pienso que Daniel sintió cierta paz al escuchar realmente esa voz, ¿verdad?, que le aseguraba que realmente Israel tendría un tiempo más, 490 años, como dice allí, ¿verdad? Luego 1810 años más. Daniel no entendió nada acerca de eso. Y entonces vendría el tiempo del fin, del cual él entendía poco, pero escribió conforme a la palabra de Dios. Y seguimos ahora. Los 490 años estaban divididos. 7 semanas, 62 semanas, y después la última semana, que era la 70, en 2, como allí vemos. Por lo tanto, indicamos, en el 457 se da el decreto de Artajerjes en el 7º año de él, y entonces allí comienza la profecía, tal cual decía la palabra de Dios. Si nosotros leemos allí en aquel que sería en donde Cristo mismo habría de venir, el verdadero Mesías. En el año 27, después de las 62 semanas, tal cual el ángel indicó, Cristo sería bautizado en las aguas del Jordán.
Y realmente el Espíritu de Dios habría de ungirlo para hacer la obra que él tenía que hacer. Cristo murió en la cruz del Calvario en el 31 de la era cristiana, y en el 34 se reúne el concilio, como ya sabemos, ese concilio que decidió crucificar a Jesús, pero se reúne ahora para terminar con el cristianismo si era posible, y decidieron apedrear a Esteban. Y amigos, así fue. Desgraciadamente la profecía decía que allí Israel como nación era para siempre desechada por Dios. En el año 70 fue destruida y quemada, y no hay más nada que hacerle. Como nación, Israel terminó allí. No pensemos otra cosa. Hay preguntas sobre esto, y yo vuelvo a recalcar, no pensemos otra cosa. No vayamos a ver a la Jerusalén actual como el pueblo de Dios, no tiene nada que ver. Al contrario, el enemigo de Dios levantó esas teorías que tienen que ver con el sionismo y nada tiene que ver con la salvación. Los 1810 años terminan en 1844. Y ahí tienen que ver con el momento más solemne, el día del Yom Kippur, donde Cristo pasa por breve tiempo en el lugar santísimo del templo celestial para expiar el pecado para siempre, borrarlo para siempre de aquellos que van a heredar la vida eterna. Así dice el texto bíblico. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El único que podía purificar el santuario es Jesús. Jesús no tiene otro santuario aquí en la tierra, hecho por hombres y que dice que perdona pecados. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Y de paso hoy en forma muy particular porque se está reuniendo junto al G7 allí y tiene que ver nada menos con el cumplimiento final de la última profecía que aparece en Apocalipsis. Es impresionante vivir en estos días. Ahora bien, en ese tiempo, cuando Cristo deje de interceder, cuando Cristo todavía estuviese en el santuario celestial, la lluvia tardía habría de caer sobre los hijos de Dios, descender el poderoso Espíritu de Dios para terminar en breve tiempo con la obra de la proclamación del Evangelio. Ese tiempo ya llegó, amigos. ¿Y qué estamos haciendo? Es el tiempo en el cual o brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad, o entonces de lo contrario nos vamos a levantar para vergüenza y confusión perpetua, así como los de antaño, ¿verdad? Ahora, la persecución se va a levantar, no podemos evitarla. Lo dice Dios y ya vamos a leer los textos. O sea, no podemos predicar la verdad sin una horrenda persecución. Pero el don profético dice que será breve y corta. Ahora, la segunda venida de Cristo va a terminar con el sufrimiento para siempre. Cristo regresará. Y saben, tan grande es Dios que nos dio para nosotros este texto, porque es para ti y para mí. Leamos Apocalipsis 11, versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, es un texto impresionante lo que allí tenemos, ¿verdad?, ante nosotros para leer. ¿Por qué? Y se airaron las naciones. Estamos en un momento de ira de las naciones. Es impresionante lo que está pasando en esta tierra. Solo Dios puede detener los vientos. Y ya veremos enseguida esto. Pero lo notable es, dice, y tu ira ha llegado. O sea que ha llegado el tiempo cuando la ira de Dios va a caer sobre este mundo culpable, porque Sodoma y Gomorra, porque el mundo se autodestruye o está a punto de autodestruirse. Si Dios no interviniese, el hombre hubiera terminado con todo. La tierra se hubiera terminado. Pero en aquel tiempo, y ahí yo voy a libertar a tu pueblo. Ahora miren allí, dice, y hubo, yo estoy viendo, ¿verdad?, allí algunos textos que aparecen escritos, que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es la séptima plaga en su parte final. Y en ese drama el pueblo de Dios va a ser levantado. ¿Crees tú esto? ¿Puedes entenderlo? Es necesario que lo entendamos. Y si Cristo no regresó es por nuestra impenitencia ante Dios, nuestra falta de conciencia ante las cosas espirituales y lo que tiene que ocurrir. Pero acordémonos, mis apreciados amigos, que la paciencia de Dios no dura para siempre.
Te lo digo así, porque tiene paciencia el Todopoderoso. Nuestro amado Salvador todavía sostiene los vientos. Allí los 144.000 primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Yo quisiera que haya un pensamiento, porque es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Por eso allí Apocalipsis 14 comienza en forma estricta hablándonos de los 144.000 en el monte de Sión. Del triunfo glorioso nos habla, para que nosotros tengamos esperanza y fuerzas para enfrentar el día malo mientras damos el último mensaje de amonestación. Esta generación tiene que darla, y sí, cuidado, porque si no la damos vamos a perecer. Eso es lo que realmente Dios nos enseña. El versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Se escucha una voz, se escucha un cántico también, como veremos enseguida, muy especial, que sacude, tiembla todo. Era como de arpistas que tocaban sus arpas, dice allí, delante del trono de Dios, en el monte de Sión. Ahora bien, y continuemos leyendo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, saben que hay muchas citas inspiradas que dicen que no debe interesar mucho, pero que los que participarían de los eventos del fin tendrían que entender el tema de los 144.000. ¿Y qué les parece, amigos míos? Estamos viviendo al borde mismo de la hora 11ª de la historia. Ha llegado ese tiempo, por lo tanto concentrémonos para entender las cosas del cielo. Tenemos que entender realmente lo que dice allí, primicias para Dios y para el Cordero. Es un grupo muy particular que por supuesto habrá de tener allí, dice allí, cantan un cántico como es nuevo, es un cántico no conocido, es un cántico que nadie lo puede cantar. Vamos al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De manera que si tú sigues al Cordero, y está hablando del Israel de Dios aquí, no nos confundamos con otras cosas. El Israel de Dios del tiempo del fin, porque los 144.000 son esos. Y saben, acá está hablando, y son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, con otras iglesias y teorías que el demonio levantó por miles en este mundo a fin de confundir, pero nosotros tenemos la verdad eterna. Tú y yo estamos conociendo esa verdad sublime. Conozcamos, actuemos, obremos en este tiempo y siguen al Cordero por donde quiera que va. Amigos míos, tendremos que tener valor para enfrentar el turbión más terrible, porque el Señor estará con nosotros. ¿Tenemos esa confianza en Dios? ¿Tenemos realmente ese espíritu de los 144.000? Dios da esta esperanza gloriosa antes de dar el mensaje del tercer ángel. ¿Para qué? Para animarnos a que lo demos. Pero si no nos animamos es porque no estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y si no seguimos al Cordero en el santuario celestial en este momento y en la obra que tenemos que hacer aquí en la tierra, entonces no heredaremos la patria celestial. Estaremos con aquellos que van a lamentar cuando sea ya demasiado tarde. Ahora bien, ¿qué dice allí el versículo 5 en primera instancia? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No pueden mentir en cuanto a la verdad. No pueden cambiar lo que está escrito, no pueden cambiar la ley de Dios. Ese es el mensaje. Y no pueden tampoco tergiversar los reinos que están en el mundo y los poderes religiosos. Tanto poderes políticos como poderes religiosos serán desenmascarados por el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en la hora tremenda. Por eso que la reacción será violenta también, porque es un conflicto entre el bien y el mal. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es un dramático conflicto. Y si yo le preguntara en este momento, ellos están allí haciendo lo mejor para que la grabación salga extraordinaria, como sale todos los días. Saben, amigos míos,
si realmente habremos pedido esta semana que Dios nos guiase y que Dios nos acompañe en forma muy particular. Hay momentos que realmente a veces hasta podemos desalentarnos en la predicación de lo que estamos haciendo y realizando, pero Dios nos insta, sabiendo que no hay más tiempo. ¿Qué dice el versículo 12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Algunos presentan este texto en forma casi, yo diría, para no mencionar algo malo, pero en una forma que es liviana, más bien dando un tipo de alegría. No, San Juan está viendo un cuadro de horror mientras ve esto. Ve la más dramática persecución que puede existir en este mundo. Porque todos los poderes aliados en este mundo se levantarán para terminar con el pueblo de Dios. Todo poder que Satanás pueda usar lo va a usar con las religiones de la tierra para liquidar al pueblo de Dios. Pero en ese momento Juan mira, pero aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. No pudo Satanás, no puede destruirlos, pero ahora ve este texto que tenemos que leer enseguida. ¿Leamos? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En este aspecto son primicias. ¿Por qué? El texto anterior y el que estamos leyendo tiene que ver con lo mismo. Serán aquellos que se van a enfrentar contra las leyes humanas, guardando los mandamientos de Dios, enseñando la palabra de Dios. El terrible conflicto será terrible. Habrá muchos de los que van a perder la vida, por supuesto, en esos días. Pero el Señor dice, no debe preocuparles eso. Bienaventurados, todavía dice allí, ¿verdad? Los que mueren de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque descansarán por breve tiempo. Y entonces van a participar de la resurrección especial de la cual recién mencionábamos. Saben, en realidad, tal cual dices allí, fin del mensaje del tercer ángel. Será en ese momento porque realmente lo que estamos leyendo es el final del mensaje del tercer ángel. No nos engañemos, Dios no nos engaña. En Apocalipsis 14, el Señor dice claramente que la reacción del mundo en cuanto al mensaje del tercer ángel será de violencia. Es un mensaje impresionante sobre esta tierra. Pero también serán millones los que van a ser alcanzados en pocos días. Qué grande es el Todopoderoso, que nos ama tanto. ¿Qué dice el título, Jay? El último mensaje de los que reciban la lluvia tardía. Bueno, tenemos que recibir la lluvia tardía, porque sin ese poder que, como los discípulos necesitaron porque no podían hacer las cosas de Dios, cuánto más nosotros con la etapa final del gran conflicto en este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, la lluvia tardía es lo que realmente debemos suspirar y orar todos los días por ella. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es tremendo lo que Dios dice allí. Habla de la moderna Babilonia que caerá repentinamente, de esa Babilonia de Roma, como ya sabemos. Y tenemos que ser claros, porque dice que posee toda abominación, todo lo que transgredió y el engaño, porque Satanás le dio su trono. Por lo tanto, el engaño es fatal. El engaño será tan terrible en esta tierra que la inmensa mayoría del globo terráqueo será totalmente engañado, solo el Israel de Dios. Y los que salgan de Babilonia, como decíamos recién, habrán de triunfar gloriosamente en el día cuando Jesús regrese. Pero para eso tenemos que predicar, tenemos que hacer la obra de Dios, si no Dios nos va a juzgar y desgraciadamente, a pesar de todo el amor de Dios, no podrá salvarnos. Leamos, Alicia. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Muy pronto viene sobre esta tierra algo muy terrible, porque la Babilonia moderna habrá de tener un periodo en el cual habrá aparente paz, pero será aparente paz para aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y de persecución para el pueblo de Dios.
Mientras el pueblo de Dios dirá, yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque esa Babilonia miente, engaña desde que surgió. La que tiene poder económico, el más grande de la tierra, para dar valor aún a los dólares, que el que escucha entienda en el día de hoy. Sí, amigos, esto fue ya ofrecido, porque en realidad el dólar está sobrevaluado 5 veces. Para que nos demos una idea, no tiene solución. Y ese poder habrá de aparentemente traer la solución. La paz. Dejen de tener problemas y aparentemente todos marcharán en pos de la bestia. Pero el pueblo de Dios tendrá que decir algo allí. Salgan de la inmundicia y de la fornicación de la gran ramera. Salgan. Salgan porque si no están perdidos. Y saben, yo me alegro porque en ese momento habrá la cosecha más grande de almas para Jesús. Millones y millones habrán de salir de Babilonia. Qué grande será ese día que nos espera. No será sencillo, pero el Señor dirige todas las cosas. Hay una bestia que se parece a Roma, y vamos a leer. Obra de la bestia que nace de la tierra, protestantismo apóstata. Solo para recordar, ¿verdad?, aquella huida desde Normandía, para allá por el 1620, cuando nace de la tierra la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y nace ese protestantismo genuino. Y ellos prometen y juran ante Dios de que nunca más se habría de unir la iglesia y el Estado. Pero desgraciadamente las cosas pasaron. Y en este momento la apostasía es general, ya en el mundo y por supuesto en esta nación que lleva los reinos de la tierra adelante. Amigos míos, es tiempo de que razonemos. Las dos bestias habrán de unirse, Roma y el protestantismo apóstata, tal cual dice la palabra de Dios, para perseguir el pueblo de Dios. Satanás está guiándolo, cuando Dios le permita, va a hacer esto. Pero Dios tiene paciencia para que nosotros prediquemos esto. ¿Hasta cuándo va a soportar Dios? Yo no entiendo. Leamos el versículo 12 ahora. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. A veces estos textos son mal interpretados. En realidad, por supuesto que allí desde Pío VI, con el general Berthier, lo lleva cautivo a Francia y permanece allí por mucho tiempo, más de un siglo, parecía que nunca más iba a existir. Le da un golpe mortal, pero la Biblia decía que iba a resucitar y renace de entre las cenizas el poder. Y por supuesto se le da las 44 hectáreas que ahora posee el Vaticano, pero allí dice que ese poder del protestantismo apóstata, porque leamos bien, que hace grandes milagros, hasta hará descender fuego del cielo. Y decimos, bueno, yo escuché una vez a algún predicador que decía, bueno, van a caer bombas atómicas. No se refiere al poder de bombas atómicas, se refiere a una imitación de la lluvia tardía. Satanás sabe muy bien las cosas y a veces entendemos mal estas cosas. Es una imitación de la lluvia tardía, así como en el Pentecostés fueron lenguas de fuego. Aquí el Señor realmente le avisa a su pueblo que el engaño satánico será tremendo y realmente imitarán todo. Pero el pueblo de Dios tendrá que no solamente discernir, sino que declarar eso es falso, no proviene de Dios. Leamos el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, ustedes ven que la ciencia se aumentó, mis apreciados amigos. Claro que sí. Tal cual Dios le prometió a Daniel. Y hoy podemos entender muchas cosas. Acá dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿En presencia de quién? De la bestia. De manera que la bestia que nace de la tierra ahora le da el poder. Se terminó. Ahí viene el drama de los siglos, por supuesto. Ahora bien, la obra de la bestia que nace de la tierra es impresionante. Por eso leamos el texto que sigue. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, aquí el texto dice que será tan grande el poder, ¿verdad?, que se obligará. Y todos aquellos que no tengan la imagen de la bestia, como dice allí, ¿verdad? Y ahí habla de pobres y ricos, libres y esclavos, o sea, todo el mundo se va a dividir en dos. Y la marca que allí aparece en la mano derecha y la frente es una marca que tiene que ver con nuestro cerebro en armonía con los mandamientos de Dios y tiene que ver con el trabajo. ¿Por qué? El texto siguiente lo dice, vamos a leer. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, aquí está hablando de la marca del Santo Sábado, porque dentro de la ley moral de Dios está el cuarto mandamiento. Tiene que ver con la adoración al Creador, y el autor del pecado que guerreará al máximo contra Dios en ese momento, he aquí que habrá de establecer el falso día de reposo con un poder de obligación. Y el que no haga esto será obligado a morir de hambre simplemente, tal cual dice el texto. Ninguno podrá comprar ni vender. Amigos míos, esto parece imposible, pero amigos, recordemos. Dios nos habla con ternura para que entendamos y enfrentemos el turbión y vayamos adelante con todo el poder y el valor, no lo que dicen los seres humanos, sino que vayamos para hacer las cosas del cielo. Marca en la frente o en su mano. Tenemos que leer otros pasajes, leamos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cristo está borrando los pecados nuestros en el santuario celestial. He aquí que ahora debemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. Ese es el primer sello. Nuestra mente debe ser convertida para tener el valor y el poder y que el Espíritu Santo pueda usar nuestra mente y nuestros labios para predicar el último mensaje de amonestación. De lo contrario, nos vamos a perder, mis apreciados amigos. El versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La bestia, la primera bestia, ¿verdad?, que aparece en Apocalipsis 13, la bestia de Roma, implantará realmente el falso día de reposo, con la ayuda, como ya sabemos, de la bestia que nace de la tierra. Pero aquí está hablando la señal distintiva de Ezequiel es el día de reposo. Es el santo sábado que nos habla del séptimo día de la creación. No nos engañemos con las teorías humanas que aparecen ya y que van a aparecer con todo el vigor dentro de breves días. ¿Qué dice allí el título, Alicia, nuevamente? Primicias del Cordero en su primera venida. Bueno, cuando Cristo vino por primera vez, también hubo primicias. Y eso tenemos que recalcarlo para entender las segundas primicias, que son los 144.000. Vamos a leer ahora. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vemos a Jesús allí en el Gólgota cruel. Y Jesús clama a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere la muerte eterna que nosotros debíamos gustar. Pero he aquí que ocurre algo cuando Él muere, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Nos detenemos un instante aquí, Alicia, para poder explicar un poquito. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, o sea que el santuario terrenal, ¡pum!, terminó. Y ahora la vista humana debía dirigirse para entender el santuario celestial, del cual simplemente era símbolo el terrenal. Por eso dice el versículo 52 lo siguiente. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De manera que esas primicias tuvieron que dar un mensaje tremendo. No sabemos quiénes fueron porque la Biblia no dice quién, pero se abrieron los sepulcros cuando Cristo murió. Y cuando Cristo resucita, también ellos resucitaron. ¿Y qué hicieron? Fueron a hablar a Anás, a Caifás, a todos los que estaban allí, de lo que habían hecho. Algunos se quitaron la vida y otros se arrepintieron. Nosotros no sabemos. En el día del fin conoceremos los verdaderos resultados. Esas primicias que acompañaron a Cristo junto con los santos ángeles y llegaron al trono de Dios. Cuando Cristo vino en su primera venida para darte vida eterna a ti y a mí.
¿No es maravilloso lo que estamos leyendo? Primicias del Cordero en su segunda venida ahora. Leamos otra vez esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De manera que en esa primera resurrección especial, se levanta y ese pueblo glorioso, ¿verdad?, que brillará como las estrellas a perpetua eternidad. Es el remanente que habrá de predicar el último mensaje. Estos son los que, dice allí, no se contaminaron con mujeres, o sea, no llevaron doctrina falsa, sino que se arrepintieron del pecado, aceptaron fielmente la palabra de Dios y enfrentaron las cosas como son. De allí dice que no se contaminaron con mujeres en el símbolo, ¿verdad? Pues son ¿qué? Son vírgenes. Hasta aparece la parábola de las 10 vírgenes para que entendamos. En realidad somos vírgenes en cuanto a la palabra de Dios si queremos. Fieles a lo que está escrito está, respondiendo realmente así al mundo perdido en la hora 11ª de la historia. Ahora bien, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, ¿para qué? Para Dios y para el Cordero. El mundo entero de ese momento, me refiero después de la 7ª plaga, tendrá que ver el drama del triunfo final y lo que Dios va a hacer con esas primicias. Esas primicias habrán de ocupar un lugar especial en los redimidos. Qué impresionante es hablar de este tema. El cántico de los 144.000, primicias del fin, del tiempo del fin. Leamos a continuación. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Allí aparece nuevamente la figura, en Apocalipsis 14, ¿verdad? Del 1 al 3, como estamos leyendo. La figura impresionante de los 144.000, en torno allí cantando y alabando porque Dios es Dios. Aman a Jesús como ninguna otra compañía que jamás estuvo en este mundo, porque pasaron por una crisis terrible. Vamos a leer el texto que sigue. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De manera que aquí está bien señalado, ahora ya comienza la diferencia. Cantan un cántico especial, por eso está el punto A, como ustedes ven allí. Cántico de los 144.000, las primicias del fin. El punto A que quiero señalar en este momento, ¿verdad?, tiene que ver con eso, con el cántico especial que los redimidos habrán de entonar. Y cuando digo los redimidos estoy hablando de los 144.000, no de otra compañía. Los 144.000 habrán de cantar un cántico de triunfo. Ya veremos enseguidita qué significa. Es un cántico nuevo, cántico de su experiencia. Pero vamos a leer y leer hoy para convencernos. Leamos en Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, aquí se ve ahora a los 7 ángeles que van a derramar las 7 plagas postreras, que salen del templo de Dios de paso, y versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. De manera que está hablando allí nuevamente y en forma muy clara en Apocalipsis 15 de los 144.000. Ahora viene el cántico, ¿verdad? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Muchos han argumentado que cantaban el cántico de Moisés, son del Antiguo Testamento. No, amigos míos. Se refiere a un cántico de triunfo por el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel salió? Y por eso simplemente cantaron un cántico que salió de Egipto, estaba en la esclavitud de 430 años, y Dios manda 10 plagas y los saca con poder enorme, y el poder más grande de ese tiempo es ahogado, con el faraón y todos allí en el Mar Rojo. Amigos míos, es una comparación para que entendamos, es una
un cántico de triunfo. Ambos son cánticos de liberación. La pluma inspirada lo menciona, ya vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer la 144.000 sobre el mar de cristal en el monte de Sión. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. Halláse reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. De manera que la pluma inspirada, aunque Elías se descompuso la voz, estamos en un tiempo muy complicado con las gripes que vienen y demás. Pero amigos míos, hoy concentrémonos. Impresionante lo que dice allí. El mensaje dado por Dios en la pluma inspirada es categórico, rotundo. Ve a los 144.000, cantan el cántico, un cántico nuevo, un cántico maravilloso. Las arpas comienzan a sonar como nunca antes, porque allí están las primicias que brillan como las estrellas a perpetua eternidad. Continuamos leyendo en Conflicto de los Siglos en este caso. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000, pueden aprender aquel cántico, pues el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. De manera que de 1844 en adelante el Señor está juntando a sus primicias. Y saben, esto es tremendo lo que dice allí. Ustedes vieron, estamos viendo con claridad. Ninguno podía, dice allí. ¿Qué dice más? Dice, voy a leer antes. Ve los 144.000 y luego dice, y el cántico de Moisés y del Cordero, de Apocalipsis 15. Es un cántico de liberación. Es la única compañía que canta ese cántico. Bueno, ya vamos a ver otras cosas más, ahora avancemos. Gran multitud diferencia con los 144.000. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, primero presenta un número exacto, 144.000. No significa eso que realmente es un número literal, que es una cosa distinta. Es un número simbólico, pero es un número definido. Por eso son primicias para Dios y el Cordero. Lo otro es indefinido. ¿Por qué? Y después miré aquí una gran multitud, no dice cuántos, la cual nadie podía, ¿qué? Contar. O sea, no se puede contar. Los 144.000 sí se puede contar, porque es el Israel de Dios. Ya vamos a ver enseguidita. Avancemos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay allí una antífona muy importante que tenemos que entender bien. La gran multitud no canta un cántico nuevo. ¿Notaron? Y clamaban a gran voz diciendo. No están cantando. Es un clamor, un grito de victoria simplemente. Es diferente. No es lo mismo que el cántico. El cántico de Moisés y del Cordero es distinto totalmente. Claman y los ángeles se unen a ese clamor. Dios poderoso, tú que creaste todas las cosas, hiciste todo, has triunfado en el gran conflicto. Qué día maravilloso será ese, ¿verdad? Pero bueno, gran multitud. Y el quinto sello, porque es importante que entendamos, esta gran multitud tiene que ver con el quinto sello del Apocalipsis. Vamos a leer.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Aquellos que murieron durante la Edad Media, que esperaban, por supuesto, no entendían inclusive las profecías, toda la profecía de 1844. Sin embargo, fueron fieles, no entendían muchos mandamientos de Dios, pero fueron leales a lo que conocían, porque la bestia de Roma persiguió y persiguió, mató a millones. Sin embargo, el Señor mantuvo un remanente. Qué hermoso es poder pensar en eso, de una gran multitud. Pero notemos el lenguaje del versículo 10. Y claman a gran voz, clamaban a gran voz. No, ¿qué dice allí? ¿Por qué claman? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre? Señor, ¿es que realmente existes? Si tú existes, por favor, interviene. Interviene en esta hora larga de los 1260 años de terrible persecución. Esa es la gran multitud descrita aquí en la palabra de Dios. Por eso claman. Antes leíamos el texto que el clamor ahora estaba ¿dónde? Alabando al Creador, porque verdaderamente el Todopoderoso había contestado, ¿verdad?, a aquellos que realmente los vistió y fueron de aquel tiempo terrible, el cual mencioné. Es un fuerte clamor otra vez, lo menciono, pero estamos en el quinto sello, ¿verdad?, que dice el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, inspirado por Dios, San Juan ve el cuadro y escribe: y se le dieron vestiduras blancas, ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Está hablando del de la hora final. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que sus hermanos, nosotros, que también tenemos que morir, y dice aquí, ahí habla del número, está hablando de los 144.000, hasta que ellos triunfen definitivamente, y ustedes también se van a levantar entonces para heredar la patria celestial. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Yo creo que quedó claro. Es el clamor del cual hablábamos recién, ¿verdad? Los 144.000, el Israel de Dios en el tiempo del fin. Es un número definido, está clarito, aunque no literal. ¿Por qué no es literal? Veamos, Alicia, rápido ahí en la lectura. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios recalca que es el Israel de Dios. En realidad, en el tiempo de la persecución más grande que hubo, ¿verdad? Hablo de los 1260 años. Allí murieron y muchos sin conocer del todo la verdad, ellos no tenían la culpa. Tendrán que pagar los que realmente transgredieron los mandamientos de Dios y borraron la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia permanecía encadenada en los púlpitos, claro. Pero acá está hablando ahora de el número, ¿por qué? Porque es el Israel de Dios, específicamente. Por eso menciona las tribus, pero las tribus que no son del todo literales. Leamos. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Y continuamos con la lectura, vamos a ver. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bueno, no tengo tiempo de explicar todo, pero lo hemos visto. Y si no, leamos allí claramente en la palabra de Dios. Allí están las tribus de Israel, pero no en el orden, ni tampoco algunas nuevas aparecen. Allí está la tribu de José, por ejemplo, y podemos continuar muchas cosas, de Benjamín. Las tribus estaban allí. ¿Por qué Dios mencionó 12.000, 12.000, 12.000? Porque está indicando un número simbólico. Porque 12 por 12 es ¿cuánto? 144. 144.000. Es el Israel de Dios, que llegará, por supuesto. Por eso aparece ese número sacado del Antiguo Testamento, a fin de que entendamos realmente el número. Los 144.000 son
la razón de la detención de los 4 vientos hasta que termine la obra del sellamiento. Y tenemos que leer ahora Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, allí aparecen 4 ángeles que detienen los vientos. Son símbolos, yo no quiero decir que es 4 literal. No sé, son los ángeles de Dios, pero Dios específicamente manda a sus ángeles para que frenen la contienda. Si no, el mundo se hubiera despedazado 10.000 veces, por supuesto. Y está clarito allí, dice, ¿para qué? No sople ningún viento, se tiene un viento de guerra y de destrucción sobre la tierra y no destruye la tierra, ni el mar, ni los árboles. Está hablando de la destrucción global. ¿Podría existir eso ahora? Sí, pero Dios no permite. Satanás no va a triunfar en el gran conflicto. Aunque las bombas atómicas están circulando por los submarinos, por todas partes de la tierra, las amenazas son verbales, ya no, así no va a terminar. Dice el versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sellamiento es el sellamiento que se describe en el libro de Ezequiel. No voy a entrar en detalles ahora, pero es un sellamiento especial para el pueblo de Dios, para el remanente de Dios. Los que conocimos y tenemos el privilegio de entender toda la palabra de Dios, porque el conocimiento fue abierto del todo. Estamos entendiendo las cosas, ahora tenemos que anunciarlo con poder. Y si nosotros no somos sellados, no vamos a ser salvos. Y por supuesto, sobre los que no estén sellados, no va a descender la lluvia tardía. ¿Estamos entendiendo? Las cosas de Dios son maravillosas. ¿Qué dice el título, Alicia? Los que no sean sellados no recibirán la lluvia tardía, no participarán del fuerte pregón, ni tampoco serán salvos. Qué terrible esa frase, ¿verdad? Es lo que pasa, porque sin el sello de Dios no podremos nunca heredar la vida eterna. Resucitan durante la 7ª plaga. Ahora estamos recalcando, leamos. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Así como Jesús un día exclamó en la cruz del Calvario, consumado es. Yo podría decir hoy, hecho está. Ahora, en el santuario celestial se produce el grito definitivo. Señor, la ira ha sido derramada. Todo terminó. Está terminado. Qué día terrible será ese. En la 7ª plaga, ¿verdad? El versículo 18, de paso ya no habrá más tiempo de arrepentirse. ¿Qué dice allí? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Bueno, acá dice que el terremoto fue tan grande, todo tambaleó, las islas temblaban y se hundían y salían, las cordilleras también. En el conflicto de los siglos encontramos eso, es lo que estoy diciendo. Allí en el capítulo que se titula La liberación del pueblo de Dios. Impresionante. Solamente Dios podrá salvar a su pueblo de esta turbión terrible del que estamos leyendo. Durante la 7ª plaga también pasa esto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La Babilonia se despedaza en un momento. Esas 3 que aparece allí, una figura bíblica, tanto el protestantismo apóstata como la unión, ¿verdad?, la unión de la Iglesia y el Estado. Las 2 bestias del protestantismo apóstata y también la bestia de Roma y el espiritismo. ¡Pum! Se terminó todo. Ese efecto que tuvieron y se liquidó en un instante. Ahora leamos. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Claro,
cae la plaga terrible, pero los hombres ya no se arrepienten más, por supuesto, en ninguna de las plagas se pueden arrepentir. Leamos ayer nuevamente. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pluma inspirada lo explica de esta manera, leamos. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Bueno, está clarito, ¿verdad? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, por supuesto. Esos son los 144.000 en el gran día, ese gran día. Esos son los que ve Daniel, que brillarán como las estrellas, ¿a qué? A perpetua eternidad. Ahora, resurrección especial cuando vuelva Jesús, y leamos. Los que le traspasaron, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Tal cual Jesús les anunció, así se cumplirá. Está clarito. Aquellos malvados que en su primer advenimiento lo rechazaron, ¿verdad? Y lo odiaron, he aquí que serán aniquilados, pero tendrán que ver la venida de Jesús, tal cual es, como Cristo les prometió. Solo 144.000 entran en el templo de Dios. Esto ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Iba la gran multitud, iban los 144.000 juntos, y repentinamente Jesús se detiene. Y dice, acá hay un templo muy especial. Estaba allí en el monte de Sión. Solamente entran ¿quiénes? Los 144.000. De manera que aquellos que dudamos, no tengamos dudas, mis apreciados amigos y hermanos. Son claras las cosas de Dios. Y exclamamos, ¿qué dice? ¡Aleluya! ¿Y qué pasa allí? Vamos a tener que leer un poco más. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letra de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Jesús ahora los deja un instante a toda la multitud enorme de salvados. Los 144.000 ven esculpidos sus nombres, brillan como el oro. Dice la sierva de Dios, no puedo describir. Si yo supiese el lenguaje de Canaán, así son las cosas de Dios. Pero ahora la reunión final es en la ciudad de Dios. Por eso todos los redimidos en la ciudad de Dios. Y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermoso pasaje, ¿verdad? Que nos habla de la paz del cielo. Leamos el 4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y los largos años de la eternidad se habrán iniciado para siempre. ¡Qué día feliz! No queremos estar allí. No queremos llegar a ese hogar. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Y no terminas con el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levanta
Habremos de proclamar el último mensaje, mis apreciados amigos. Que Dios nos ayude enormemente para que entendamos la solemnidad de esta hora. Nos jugamos la vida eterna. Si amamos a Jesús de corazón, haremos lo imposible. Todo lo que tenemos, y aquí soy claro al decir, nuestras aún propiedades, lo que tenemos será gastado en el servicio de Cristo. Y te pensemos en serio, porque toda donación que sostiene esta está viniendo con sacrificio, pero mis apreciados amigos, tendrá que venir con sacrificio mucho más grande, de todos lados. Vamos a llevar el mensaje de cualquier forma, y porque los hijos de Dios son valientes, guiados por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor. Queremos estar en esa compañía triunfante en el día de Dios. Nos escogiste para que vivamos en esta hora tan particular de la historia. Señor, ayúdanos a actuar. Daniel quiso ver nuestros días y no pudo verlos. O si los vio, no los entendió. Pero tú nos permites ver todo, Señor. Haz que podamos predicar el mensaje del tercer ángel, no importa cuán grande sea nuestro sacrificio. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Y nuestras propiedades también. Lo entregamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Es mi sincero deseo. Amén.